Pues sí, lo habéis visto bien. Hoy me ha escrito Cupra y me ha dicho que soy uno de los 10 finalistas de su último concurso de Instagram y que me invita un fin de semana a conocer a Jordi Qualitic a Cupra Headquarters. Y no solo eso, sino que me da la posibilidad de enfrentarme a 10 creadores más y poder hacer un anuncio o una campaña publicitaria junto a Cupra. Pero antes de esto, vamos a tirar atrás y os pongo un poco en contexto. Hace unos meses vi que Cupra estaba realizando un concurso y que podía participar cualquiera y os subí este vídeo de aquí y os enseñaba cómo participaba en este concurso y os documenté todo el proceso que hice para hacer la foto con la que participé, que es esta de aquí. A partir de aquí yo la subí, hice todo lo que pedían, la subí a Instagram y no supe nada más hasta que hoy me ha llegado este mensaje. Me han mandado ya billete de tren para ir a Barcelona el próximo día 21, que es en un par de semanas, y allí se me presenta un reto de los que aún no he tenido muchos, que es enfrentarme pues eso, a 10 personas más, creadores de contenido que vendrán de todas partes de Europa. Sé que hay gente de Inglaterra, hay gente de Alemania y tal. Nos vamos a enfrentar y el reto que se me plantea es ser uno de los 3 ganadores de este concurso. ¿Y qué voy a conseguir con eso? Pues hacer un anuncio junto a Cupra o una campaña de publicidad junto a Cupra. La verdad es que es una oportunidad, así que la vamos a aprovechar y también voy a aprovechar la oportunidad para grabar todo mi viaje a Barcelona, todo el fin de semana, cómo grabamos contenido, conociendo a Jordi Qualitic y todo lo que nos tenga preparado Cupra. Así que os voy a llevar conmigo y a ver qué sale de este fin de semana. Empezamos. Bueno, pues ya hemos llegado al hotel. La cosa es que he salido del tren y digo, ostras, ahora no sé si tengo que ir andando al hotel o me viene a buscar alguien. Entonces he salido de la estación y he visto a un chico así con un cartelito que ponía Cupra y digo, este es el mío. Entonces he ido para allí, me ha cogido la maleta y había allí un Tabascan esperándome y nada, he subido, había 2 botellitas de agua y tal, así que todo súper bien preparado. Y nada, me ha traído hasta aquí, hasta el hotel. Y nada, aquí al entrar al hotel ya había una chica en recepción que era de Cupra y que me ha ayudado me ha explicado un poco. Y después nos vamos ya directo para las instalaciones de Cupra. Así que guay, a ver qué nos depara el día. Y ahora os enseño la habitación. Bueno, aquí tenemos un poco un armario y tal. Un baño, muy bonito. Y esto sería la habitación. Bueno, una muy buena habitación. Pues nada, son las 10 y hasta las 11 no nos vamos, pero me han dicho que puedo ir abajo al bar, tomar algo y tal. Y así empiezo a conocer a los compañeros y vamos charlando y así pasa el tiempo más deprisa. Algo que me ha sorprendido de camino a Cupra Headquarters es que nada más entrar al polígono donde se encuentra Cupra y SEAT, el tráfico pasa a ser el 90% son Cupras y SEATs, lo que es bastante curioso. Una vez allí hemos empezado con una pequeña presentación de tanto nosotros, los participantes, como del equipo de Cupra y el de Jordi Qualitic. Jordi nos ha estado explicando un poco toda su historia y nos ha dado algunos consejos sobre redes. Seguidamente hemos empezado ya a hacer contenido usando el nuevo Cupra Formentor. El tipo de fotografía que hemos hecho ha sido básicamente light painting, que por si no lo conocéis es la técnica donde usando los parámetros correctos de la cámara y un seguido de luces podemos conseguir captar todo el recorrido de la luz. De hecho, fue la misma técnica que usé para entrar en esta competición. Como podéis ver, lo primero que hicimos fue tirar agua por todo el suelo. Dejamos la sede de Cupra bastante hecha un Cristo, pero conseguimos el efecto que buscábamos. También es importante que la persona que mueve las luces vaya vestida de negro, porque así no os va a aparecer en vuestra foto. Después pasamos a la parte trasera y como podéis ver hicimos un efecto como que salía fuego del escape o algo así.
que bueno, también era una técnica que había utilizado Jordi en alguna de sus campañas y la verdad que era curioso de ver y aprender. Estas luces que usamos se llaman luces de fibra óptica y la verdad que queda muy curioso cuando haces una larga exposición y ves el resultado en las fotos. Una vez hartos de hacer fotos, ya para el mediodía paramos y Cupra nos preparó un catering que estaba todo súper rico y también aprovechamos para conectar un poco más con el resto de creadores y conocernos un poco más entre todos. Sí. ¿Viste que tengo? Chavales, estamos aquí. Headquarters de Cupra. Ha venido hasta aquí, está grabando ahora con la cámara, se está esforzando. Suscríbete ya, no va a haber segunda oportunidad. ¿Vas a crear el mejor canal de filmmaking en habla hispana? Sí. Me lo prometes. Vale, me lo ha prometido, suscríbete ya. Después de comer empezó a llover un montón, así que lo que hicimos fue quedarnos dentro un poco más y seguir haciendo fotos. Además aprovechamos que ya no había tanta luz y con lo cual podíamos hacer las fotos con mucha más intensidad. Además también usamos una pequeña máquina de humo para crear un efecto todavía más chulo. Bueno chicos, me he escapado un momento, pero como podéis ver estamos haciendo ahora algunos clips de vídeo. Y nada, seguimos con el workshop, la verdad que está guay, hemos hecho ya todas las fotos así con luces y tal y ahora pues un poco de vídeo, saldremos fuera que ha dejado ya de llover. La verdad que ha molado el tema de las fotos porque ha sido como tener un plató y hemos tirado agua por el suelo, hemos hecho fotos de noche con luces y es contenido que nuevamente no puedes hacer en la calle o en tu casa, entonces está chulo que Cupra organice esto y podamos disfrutar de la fotografía y de los coches. Y nada, seguimos un poco con el workshop y a ver cómo se da todo. Después Jordi nos enseñó también a hacer algunas transiciones de vídeo y después pasamos ya a una segunda parte del workshop donde Mirko, un chico que a lo mejor algunos conocéis, que es también youtuber y hace blogs sobre videografía y tal, nos estuvo explicando un efecto de vídeo, crear también una transición y un vídeo divertido que estuvimos creando y pasamos un buen rato también. Y luego nos enseñó cómo editarlo. Y ahora estamos con Mirko haciendo unos saltos y unas pruebas de vídeo, así que bueno, vamos a seguir jugando un poco y luego ya nos toca coger un coche e irnos para Barcelona. Tenemos ya todos los coches aquí, nos van a dejar uno a cada uno y yo tengo el único que es distinto. Todos son Terramars y son color brillante y el mío es el león y en color mate porque me gustan más las fotos sin reflejos. ¿Veis la diferencia? Así que he sido un poco rápido y he podido pillar el único mate que había. Y bueno, este es el coche que voy a tener para mañana para grabar un poco de contenido. Lástima que es el familiar, me gustaba más el pequeñito, pero bueno, la verdad que es chulo y no tengo ninguna fotos con él, así que será el primero. Como os he dicho, este es mi coche. Es mi coche para el fin de semana, bueno, para mañana. Tenemos todo el día para estar grabando contenido y hacer fotos desde 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y nada, lo que tenemos que hacer es entregar una foto o un vídeo. Tenemos una sola semana para editar, así que bueno, habrá que pensar qué es lo mejor para hacer, ya que, claro, esto lo subiremos a Instagram y la gente va a votar. Entonces tengo que pensar si una foto o un vídeo es la mejor opción para seguir adelante en el concurso, ¿vale? Pero bueno, el coche ya lo tenemos, así que bien. Día finalizado, estamos ya en el hotel y nos cambiamos un poco y tal, y ahora bajamos abajo, hemos quedado todo el grupo juntos e iremos todos a cenar junto con Jordi Coaltic, con todos los del grupo que estamos participando. Y bueno, iremos a cenar y luego a descansar y a pensar ya para mañana todo el contenido que tenemos que hacer y os voy a ir contando un poco. Así que nos vemos
Hasta mañana. Buenos días chicos, día 2. El plan es, probaré de hacer un vídeo, una idea de vídeo que tengo y fotos, que eso ya me sale más fácil, fotos en distintos lugares. A ver si puedo hacer también algo un poco más creativo. Y luego en casa pues decidiré, tenemos una semana para editar el contenido, pero bueno, al final ganar o no ya me da igual, lo bonito ha sido vivir esta experiencia. Ahora he estado desayunando con algunos de los compañeros que son también de aquí de España y ha sido una locura conocer, poder hablar con ellos sobre el tema y no sé, es que estás en tu mundo, ¿sabes? Entonces mola. Bueno, primero buscaré un sitio, a ver si encuentro, porque a Barcelona para lavarlo, pasarle un agua, porque ayer llovió y hoy a lo mejor llueve, pero de momento hace sol, así que guay. Le pasaré un agua, lo limpiamos y así no quedan gotas de agua, muy importante. Vamos a buscar el coche y empezamos. Bueno chicos, primer spot que hemos hecho es el Tibidabo de Barcelona. Conocí ya este parking, que vine una vez y vi estas vistas y la antena esta y la verdad que me gustó mucho y pensé, algún día tengo que venir aquí a hacer fotos. Hay como 3 parkings y hemos ido a la parte superior y hemos grabado primero un vídeo, como os he dicho, haré vídeo y foto. Primero hemos hecho un vídeo así como un poco más divertido, cambiando el coche de sitio y tal. Y luego cuando ya teníamos todo grabado, por suerte no nos han molestado mucha gente y ahora hemos venido aquí, hemos hecho alguna foto, he bajado al coche a la última planta y desde arriba he hecho fotos al coche, que ya os las voy poniendo por aquí. Pero bueno, ha sido un buen primer sitio porque no había mucha gente y hemos podido hacer todo lo que queríamos. Bueno, siguiente ubicación, estoy en el aeropuerto, mirar el segundo spot. Tengo planteado poner el coche allí abajo y hacer la foto desde aquí arriba, a ver cómo queda. Será complicado, pero a ver cómo queda. La verdad es que es un sitio que también tenía visto y lo estuve buscando y tal, y creo que puede quedar bastante bien. Además no hay coches casi. Y nada, iremos bajando por la rampa y pondré el coche abajo de todo y a ver si puedo hacer la foto desde aquí y a ver cómo sale, ¿vale? Venga, os enseño el resultado. Bueno chicos, final del sábado, ahora hemos ido a hacer un poco una rutilla con 2 compañeros más, con los Cupras, y bueno, ha sido divertido también, no todos son fotos, hay que disfrutar un poco. Y estamos arriba de Barcelona, hay todo un mirador espectacular que se ve toda la ciudad, así que bueno, ha sido bonito también disfrutar de ese final de día. Y ahora un compañero está acabando de grabar el vídeo, bajaremos ya para el hotel, aparcaremos los coches y nos vamos todos juntos a cenar, así que buena manera también de acabar el día. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo, pero ahora viene la parte importante y es que necesito vuestra ayuda. Os cuento un poco. Mañana, en teoría, Cupra es cuando va a publicar todo el trabajo que hemos hecho los 10 creadores y yo tenía que decidir qué es lo que mandaba, solo podía mandar una cosa y estaba entre o bien esta foto de aquí, ¿vale? Que me gustaba mucho porque creo que es la más trabajada, la que costó más trabajo, es muy simétrica, la forma a mí me gusta mucho. Lo que pasa, el problema que tiene es que el coche se ve muy pequeño, entonces pensé que a lo mejor no era la más adecuada para presentar. Luego tenía otra foto, que es esta de aquí, que la verdad que me gustaba mucho la luz, me gustaba cómo estaba el coche, se veía el coche mucho más grande, era otra buena opción, pero luego pensé, al final creo que está bien destacar un poco, está bien hacer algo distinto y ser un poco también creativo. Estas fotos tampoco les encontraba nada súper creativo. Entonces, al final presenté el vídeo, así que mañana lo vais a ver. No os lo voy a enseñar aún, prefiero que vayáis mañana en la publicación de Cupra, veáis el vídeo y lo votéis al final. Me tenéis que ayudar, si os gusta mi contenido y tal y me queréis apoyar, ahora es el momento y así pues podré seguir enseñándoos más cosas, creando más contenido junto a Cupra
Y sobre todo estar atentos a la publicación de Cupra mañana, que va a ser cuando podréis ver el vídeo que os habéis quedado con tantas ganas de ver, y allí pues me podréis votar si os ha gustado el contenido y tal, y así durante el vídeo de hoy también habéis visto el esfuerzo que lleva todo eso. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Yo estoy muy contento de haber podido crear este contenido y nada más. Nos vemos en el próximo y a seguir.